Buenas tardes, estimados aprendices de la tecnología en negociación internacional. ¿Cómo se encuentran en la tarde de hoy? Buenas tardes, doctora. Bien, ¿y Buenas usted? tardes, instructora. Muy contenta por estar Buenas aquí con tardes. ustedes. Hola, Lucila, me tienes abandonada. Mucho trabajo, instructora. Gracias a Sí, Dios. qué bueno, también. Me alegra mucho que estés muy ocupadito también. Acá también estamos con bastante trabajo, pero bueno, gracias a Dios hay trabajito, que es lo importante, ¿verdad? Bienvenidas y bienvenidos y bienvenidas sean ustedes a esta sesión. Vamos a tener una sesión muy interesante el día de hoy y vamos a empezar, pues próximamente ya tendremos nuestro instructor de seguridad y salud en el trabajo. La próxima semana me darán la información. Mientras tanto, voy avanzando para cuando ingrese esa persona, ese instructor, apoyarnos, pues no nos vayamos a estar de pronto atrasados o digamos, afanados. Bien, entonces voy a seguir de acuerdo al cronograma, no con las fechas, sino con las evidencias, empezando hoy la actividad de proyecto 11, con la actividad de aprendizaje 11, con la explicación de la evidencia 1 y 2. Bien, entonces eso es lo que vamos a abordar el día de hoy, para que ustedes tengan presente lo que el objetivo de la presente sesión. Bien, entonces la siguiente semana vamos a tener una sesión importante también de un espacio de cultura física, pero esto no es con un instructor de cultura física, sino con un instructor que es simplemente orientado para que ustedes tengan una pausa en su formación, en ese momento una actividad lúdica que les van a realizar. ¿Bien? Entonces esa sesión se va a hacer entre martes y miércoles de la siguiente semana. El próximo viernes o lunes, de acuerdo a la confirmación de antelación 2 días, les indicaré en qué momento se va a dar esa sesión. Y la siguiente semana vamos a tener una sesión de emprendimiento que solicité para ustedes. Entonces también vamos a tener, esas son las sesiones que vienen de aquí en adelante para este mes. Bienvenido agosto y bienvenidos ustedes, chicos, entonces a esta sesión. Apertura de la actividad de aprendizaje o actividad proyecto número 11 de su programa formativo. Explicación de la temática. Miren aquí es ejecución, me disculparán. Bien, ejecución. Perdónenme, pero discúlpenme, ¿no? No te equivoques, profe, no te equivoques. O sea, ya estamos en otro nivel. Bueno, chicos, entonces, evidencia 1, taller registro productor nacional. Ambas evidencias, inclusive las dos, son grupales, de acuerdo a la guía de aprendizaje. Evidencia 2, compraventa internacional. Estas son las evidencias que explicaremos en la sesión de hoy, junto con la temática de ellas, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la actividad de proyecto número 11, les presento. Actividad de proyecto 11 llamada controlar procesos de comercio internacional de acuerdo a la normatividad vigente. Esta actividad de proyecto, estimados aprendices, consta de 7 evidencias en total, de las cuales 5 son evidencias técnicas y 2 son evidencias de bilingüismo. Estas evidencias de bilingüismo, estimados aprendices, les será explicada en el mes de septiembre. Primero abordaremos las evidencias técnicas y posteriormente en septiembre las de bilingüismo, para que haya una secuencia. Y adicional, teniendo en cuenta o previendo que vamos a tener sesión con seguridad y salud en el trabajo, más o menos en unos 15 días. Bien, entonces eso para que lo tengan presente. Hoy abordaremos esta primera y segunda evidencia, y la sesión del 16 de agosto vamos a abordar la evidencia 4 y 5. La siguiente sesión va a ser de seguimiento. Bien, entonces, y tendremos la sesión de la evidencia 6 el 22 de agosto. Bien, 22 de agosto, evidencia 6, luego seguimiento, y luego tendremos entonces la sesión con bilingüismo, evidencia 3 y 7. Eso es lo que viene en sesiones también en cuanto a su programa formativo. En agosto. ¿Preguntas tienen de la programación que tienen ustedes en este mes? Ya organizaditos todos, ya sabemos qué es lo que viene, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Sí, señora. Vamos bien, ¿verdad? Me gusta mucho que sepan su agenda de trabajo de aquí en adelante, por eso se las muestro. ¿Alguien desea, escuché una vocecita por ahí? No. No, doctora, ninguna pregunta. ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? Ah, perfecto, muy bien. Entonces, iniciemos con la explicación de esta temática y las evidencias de esta actividad proyecto número 11, evidencia 1. Taller registro productor nacional.
estas evidencias, como lo vimos, disculpen, no les dije las fechas, esta actividad proyecto, de acuerdo a nuestro cronograma, inicia el 23 de agosto, pero termina el 26 de septiembre. Entonces, para que tengan presente las fechas, entonces el máximo plazo va a ser el 26 de septiembre. Y por eso lo ven aquí, el 26 de septiembre hasta las 11:59 de la noche, evidencia grupal. Si sé que hay aprendices que les queda complicado grupalmente trabajar, pues también pueden presentarla individual, pero la información debe ser entregada igual, no se eliminan puntos, es completamente igual, se califica de la misma manera individual o grupal. Bueno, entonces, ¿qué material debemos consultar o cuál es el documento que debemos leer? Y es importante, estimados aprendices, que siempre deben leer el material de formación. Hay aprendices que no están leyendo el material de formación, eso lo ve uno en las evidencias, cuando ustedes copian y pegan de internet, porque nosotros tenemos filtros en plataforma donde nos dice que tanto porcentaje tiene ese trabajo de plagio con lo que en internet tenemos, digamos, disponible. Inclusive también tenemos el reporte que nos genera plataforma del nivel de dualidad o de similitud entre trabajos subidos en esa misma ficha. Entonces, para que también lo tengan presente, para evitar verse incurso en este tipo de faltas académicas. Tenemos entonces este material de formación, que es el material de estudio de nuestra actividad de aprendizaje 11, llamado Control de las Operaciones Internacionales. Bien, Control de las Operaciones Internacionales, que tiene este orden o esta tabla de contenido, esta información. Entonces, ¿qué temáticas para estas dos evidencias necesitamos conocer? Para la evidencia 1, tenemos nosotros entonces el punto 1, que es registro de productor nacional y determinación de origen. Este capítulo 1 es necesario que lo lea para la evidencia 1. Y para la evidencia número 2 se necesita que usted consulte o lea el capítulo 3, que es contrato de compraventa internacional, que es lo que explicaremos el día de hoy. Bien, entonces les indico dónde está la información que vamos a ver el día de hoy para que la consulten y la lean. Adicional a ello, tenemos también el material complementario de la actividad de aprendizaje 11, disponible, y para esta primera evidencia de este material deben leer 3 documentos. El documento 1, guía de procedimiento de certificación de origen, la influencia de las barreras de exportación, y el manual de usuario de registro de productor de bienes. Yo, sin embargo, en esta sesión les voy a dar la información en tiempo real de cómo se hace el proceso. Lo que, digamos, para que lo tengan presente, ya más adelante les voy a indicar a qué me refiero. Esta evidencia, taller de registro de productor nacional, está activa. Recuerden que aquí está la explicación de la evidencia. Ingresan desde esta ruta, ¿bien? Y una vez ha sido desarrollada, la suben desde el link ver de evidencia. Igual aquí están las fechas hasta cuando está habilitada la evidencia. Ahora sí, empecemos con la evidencia. Evidencia 1, taller registro productor nacional. El propósito de esta evidencia, estimados aprendices, es que conozcan acerca de la documentación necesaria para el registro de una nueva organización empresarial como productor nacional, con oferta exportable y con su respectiva determinación de origen ante las entidades competentes de comercio exterior en Colombia. Para esta evidencia es importante que usted lea el material de formación de la actividad de aprendizaje 11, Control de Operaciones Internacionales, y de los 3 documentos complementarios que están acá y que anteriormente les comenté. Posterior a ello, entonces, usted va a tomar como referencia ese producto que usted siempre ha trabajado en las evidencias, ¿bien? Especialmente van a trabajar sobre el mismo producto de la evidencia que trabajaron la bitácora, la evidencia 1 bitácora de la actividad de aprendizaje anterior. Bitácora de documentación de operación de comercio, porque de ahí vamos a tomar información para poder diligenciar esta evidencia, para realizar este registro, este documento que es el producto final de esta evidencia. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo o el propósito de esta evidencia? Entregar un documento. ¿Qué es qué? Que es el registro de productor nacional. Entonces, van a elaborar un registro, el registro de la empresa, pero es algo ficticio porque realmente esto se hace en una página web. Ya les voy a indicar dónde se hace. Lo que vamos a hacer aquí es algo ficticio, realmente. Un documento, sobre un documento editado, ¿bien? Pero no vamos a hacerlo como realmente se hace, pero ya les voy a decir cómo es la realidad. Para efectos de ejercicio y de práctica, lo que vamos a hacer es hacer el documento en un documento que podemos editar como tal en un formato,
Bien, entonces van a lograr el registro de la empresa con datos ficticios que se encargará de la exportación del producto o servicio elegido como productor nacional con oferta exportable. Bien, un productor nacional con oferta exportable. Esas son las condiciones para poder elegir la empresa, para poder desarrollar esta evidencia. Bien, con el respectivo criterio de determinación de origen. Para esto es importante que tenga en cuenta lo siguiente. El producto o servicio que usted elija a exportar por parte de la empresa según la descripción y la clasificación arancelaria. Esta información ustedes ya la tienen de las evidencias anteriores. Bien. Entidades que autorizan el respectivo proceso de registro como productor nacional con oferta exportable. Ya les voy a explicar. Deben tener en cuenta el RUT elaborado en la actividad de aprendizaje 1 de la actividad de proyecto 10, llamada Bitácora, documentación de la operación de comercio. Para este punto, o para esta evidencia, el punto 2 dice que, teniendo en cuenta el país al que será exportado ese producto o servicio, van a investigar y mencionar las barreras arancelarias que tiene dicho lugar, hacia dónde lo llevan, o hacia dónde lo van a exportar, y las acciones que tiene Colombia en este momento para disminuirlas. Bien, tienen que hacer esa investigación. Por ejemplo, si ustedes tienen, esta es una referencia que puse aquí para que tengan ustedes. Si ustedes van a trabajar, por ejemplo, la empresa se llama Fruticolombia S.A., el producto que van a trabajar esta evidencia es exportar aguacate de Colombia hacia Estados Unidos. Bien, entonces ustedes van a revisar, teniendo en cuenta esta información previa, que teniendo en cuenta el país al que se va a exportar el producto, en este caso Estados Unidos, van a investigar y mencionar qué barreras arancelarias tiene Estados Unidos y las acciones que tiene Colombia frente a estas barreras para disminuirlas. Bien. Ok, tercer punto. Consulte las restricciones sobre patentes y marcas del producto o servicio antes de ser exportado y señalen cómo pueden evitar su incumplimiento. Tenemos muy en cuenta esto para evitar incumplimientos legales. Voy a hacer esta introducción teórica importante a esta evidencia. Chicos, es importante que tengan en cuenta que para que una empresa pueda exportar o importar, es decir, para que realice actividades de comercio internacional, debe tener en cuenta lo que ven a continuación. Primero, la empresa debe estar legalmente constituida como empresa. Para ello debe tener 3 registros. Entonces, debe tener un registro o un trámite inicial en Cámara de Comercio. Esto ya lo vimos en sesiones anteriores, pero lo estoy consolidando aquí para que lo tengan en cuenta y conozcan en dónde va el registro de productor nacional, de bien nacional. Entonces, una vez usted ha hecho ese registro en Cámara de Comercio, pues usted de ahí el producto final o el objetivo final es que usted obtenga el NIT o número de identificación tributaria, ¿verdad? Y pues luego de ello usted ya va a poder generar o solicitar una certificación de Cámara de Comercio. Bien, eso es lo primero. Lo segundo, tramitar el RUT en la DIAN. Ya conocemos cómo hacerlo, ya lo hemos visto en sesiones anteriores. En él debemos describir, o más bien en este RUT, lo que nos permite describir es a qué nos dedicamos como empresa y qué actividades económicas, ya sean primarias o secundarias, desarrollamos. Bien. Y la tercera, requisito que se debe tener o que debemos cumplir es registrarnos en MINTIC, en el Ministerio de Industria y Comercio, en la página del Ministerio de Industria y Comercio. Allí ya les voy a indicar el enlace donde ustedes hacen este registro de productores de bienes nacionales, que es el que van a conocer cómo se llena hoy. Y aquí donde nosotros registramos el bien o el producto objetivo de fabricación. Para ello nos van a solicitar una información de la empresa, entonces nos van a solicitar información que está contenida en el RUT, en la Cámara de Comercio. Sobre estos documentos es que debo llenar este formato, bien, sobre lo que está aquí todo debe corresponder o coincidir. Los datos del producto a exportar o importar, los datos de contacto de la empresa, dónde está ubicada, geográficamente hablando, entre otros aspectos del producto, bien. Ok, una vez yo ya tengo esto, también, como lo dice la evidencia, la oferta exportable. Entonces, aquí ustedes están viendo entidades que autorizan el respectivo proceso de registro como producto nacional con oferta exportable. Entonces, ¿qué es eso de la oferta exportable? Pues es identificar usted qué tanta capacidad de producción tiene para ese, por ejemplo, aguacate. O cuántas unidades usted puede producir para atender la demanda potencial.
usted no se va a poner a hacer un montaje de una empresa, incurrir en, obviamente, digamos, costos administrativos para poder conformar este tipo de entidad, de organización o de empresa, generar también pago de impuestos por ello y demás, para poder decir que finalmente usted no va a poder no va a poder atender esa demanda potencial o latente que se le viene cuando usted ya, digamos, tenga consolidado el mercado y ya vaya a atender una necesidad de un cliente en otro país. Entonces, previamente usted debe conocer cuál es su oferta exportable, qué tanto nivel puede usted, digamos, qué tanto nivel de producción usted puede generar en un periodo de tiempo para saber si puede realmente comprometerse. Bien, esta es importante. 3, búsqueda de contactos o clientes potenciales. Pues es importante que cuando usted también empieza, y es más, cuando ya está en proceso, normalmente ya tiene su empresa constituida y necesita buscar clientes o buscar, digamos, un importador para comprar algo, por ejemplo, el aluminio que es costoso acá. Entonces, usted tiene opciones que le brindan entidades como ProColombia, Basex y Legiscomex, entre otras. ProColombia es gratuito si se registra, pero estas son, digamos, tienen un costo. No es gratis, la información que ellos proveen obviamente, bajo un costo, es con ánimo de lucro. Entonces, podemos tener acceso, por ejemplo, si yo necesito llevar aguacates a Estados Unidos, como lo es el ejemplo, pues yo puedo mirar qué empresas están requiriendo o son mis futuros clientes potenciales para poder venderles a ellos y tener ese contacto directo con ellos. Me dan a mí los datos de contacto, no, digamos, para poder acceder a ellos y empezar esa relación comercial. Entonces, esto lo podemos hacer a través de esta base de datos. Los empresarios tienen la posibilidad de consultar las entidades como vemos aquí a través de esta base de datos. ¿Bien? Ok. Entonces, ya hemos visto que para poder yo generar ese registro de productor nacional en la página del Ministerio de Industria y Comercio, pues yo previamente debo tener un registro en Cámara de Comercio y debo tener el RUT. Entonces recuerden cómo es el proceso del RUT. Aquí pues hay unos datos, sin embargo esto ya lo hemos visto, pero aquí pues simplemente les dejo un pantallazo para que tengan en cuenta que son documentos previos para poderlo hacer, igual que el registro en Cámara de Comercio. ¿Bien? Ok. Entonces, ¿qué es eso? Entonces, de productor de bienes nacionales. Vamos a ver previamente un video introductorio a esta temática. Me confirman al inicio del video si lo están escuchando bien, estimados aprendices, ¿vale? Vamos a escuchar el video introductorio a esta temática. Hola a todos. Queremos hacer este video para ustedes porque muchos empresarios nos han preguntado ¿qué es el registro de productores de bienes nacionales? Bueno, este registro ¿Están escuchando bien? Una información o una base de datos que Sí, señora. Sí, señora. el turismo para manejar Sí, señora. las bases de datos o los bienes que producen las empresas en Colombia, quiénes los producen, quiénes los fabrican. ¿Para qué sirve? El gobierno nacional con esta base de datos lo que hace es, uno, manejar temas documentales y técnicos sobre los productos que se elaboran en Colombia por empresas netamente colombianas. Dos, ustedes como empresarios colombianos, productores de bienes, pueden participar en licitaciones en el sector oficial. Lo tercero es que el gobierno nacional para sus negociaciones de los tratados de libre comercio negocia las desgravaciones arancelarias. Lo cuarto también muy importante es saber el gobierno nacional a través del ministerio qué maquinaria se produce o no en Colombia. Con esto hacen la apertura de las exportaciones en dicho bien. Y por último es el tema de deslealtad comercial, por ejemplo, manejar los temas del dinero. Bueno, ¿qué requisitos pide el ministerio para ustedes registrar su producto? Muy bien. El primer requisito es ser una persona natural o jurídica productora de dicho bien. Lo segundo es que su actividad comercial es en el registro mercantil. Y lo tercero es que tengan una infraestructura física donde se haga el proceso productivo o de transformación. Bueno, y por último, el procedimiento a seguir es el siguiente. Es muy sencillo. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene una plataforma que se llama BUSE, Ventanilla Única de Comercio Exterior. ¿Qué hace uno por esa BUSE? Lo primero que hace uno reportar es ingresar la solicitud. ¿Qué información da uno en la solicitud a los funcionarios del ministerio?
quiénes son ustedes, dónde queda la empresa, quién es la empresa, dónde queda la fábrica donde hacen el proceso productivo, qué insumos, costos y unidades comerciales lleva cada insumo para la elaboración del producto final. También muy importante, cuál de esos insumos son importados y cuáles son nacionales. ¿Cómo se hace su bien? Etapa por etapa, ¿cuál es el proceso productivo? ¿Para qué sirve? ¿Para qué se puede usar? ¿En qué se puede implementar? Y por último, ¿qué temas técnicos manejan ustedes? Certificaciones, requerimientos, requisitos, estos buenos que necesitan para ese producto. Bueno, esto es súper sencillo. Lo segundo que ustedes deben informar es que eso se pasa a evaluación del funcionario. Cada funcionario del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo maneja por sus partidas arancelarias finales. Lo que hacen ellos es evaluar esa información anterior, cómo la tienen. Y si ellos requieren una visita industrial, es decir, ir a su fábrica o a su planta de producción y revisar que lo que se envió por escrito realmente se haga el proceso físico. Lo tercero es que la respuesta del funcionario puede ser o negación, dependiendo de la información, o la aprobación respectiva. El cuarto paso es que llega la solicitud de respuesta por escrito en la extensión PDF, donde ustedes la pueden descargar de la plataforma UCE del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y por último, este producto tiene una vigencia de 1 año. Es muy importante que ustedes estén pendientes de esas fechas de renovación. Por eso, un mes antes deben estar haciendo la renovación o volver a radicar el registro de producto nacional. Recomendación nuestra, estén pendientes de esos registros, no los dejen vencer. Vuelvo y aclaro, no es una obligación por normatividad que ustedes registren su producto ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pero sí es una recomendación muy grande que ustedes lo hagan. ¿Por qué? Hay países como Estados Unidos y Ecuador donde solicitan la erradicación de dicho producto. Con esto finalizamos. Esperamos que les haya servido esta información. Cualquier información. Muy bien. Ya con esta introducción previa sobre el registro de productor de bienes nacionales, empezamos esta temática. Yo creo que ya aquí ya conocemos realmente cuál es el objetivo de este documento. Entonces, ¿qué es eso del productor de bienes nacionales? Es una persona natural o jurídica que posee la infraestructura necesaria, maquinaria, equipo personal, instalaciones, todo lo que se necesita para poder producir y registra esa persona o empresa ante el ministerio su producto, ante el ministerio ¿cuál? De Comercio, Industria y Turismo, objeto de fabricación nacional y con el cumplimiento obviamente de todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables. Entonces, ¿cuáles son las características de ese productor de bien nacional? Debe inscribirse como productor de bien nacional, identificar y registrar los productos con capacidad exportadora a mercados internacionales, calificar el origen de los productos a exportar, debe tener pues obviamente el certificado de origen que diga que es un producto nacional hecho en Colombia, determinar la similitud directa, competitividad e igualdad de los productos importados frente a los de origen nacional para el desarrollo de investigaciones de dumping. Recuerden, como lo dijimos, como la señora lo comentaba en el video, el dumping existe cuando un producto se exporta a un precio inferior al que se vende en el mercado interno del país de origen. Esto pues es importante dejarlo claro. Y proporcionar información sobre producción nacional para ser tenida en cuenta en las negociaciones de comercio exterior. ¿Qué es ese registro? Entonces ya sabemos que es el productor de bien nacional y sus características, pero ahora es importante que sepan qué es ese registro de productor de bien nacional. Es un instrumento. A través de él, los productores de bienes nacionales pueden acceder para ser parte de una base de datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como lo decía bien en el video, a través del grupo de registro de productores de bienes nacionales, es digamos que los que gestionan esta tramitología. Y pues los beneficios, los que acabamos de escuchar, obviamente, en el video. ¿Qué se considera entonces para saber qué es eso de bien nacional? ¿Qué se considera un bien nacional? De acuerdo a lo estipulado en el decreto 2680 del 2009, se consideran bienes nacionales ¿cuáles? Primero, bienes totalmente obtenidos en territorio nacional. Entonces, los productos de reino mineral, vegetal, animal, obtenidos mediante actividades como caza, pesca, extraídos, recolectados, cosechados, nacidos y criados en territorio nacional colombiano. ¿Bien? Ok, obtenidos en territorio nacional colombiano.
Segundo, bienes elaborados con materias nacionales, materias primas nacionales. Son aquellos productos que se elaboran enteramente, completamente en territorio nacional colombiano a partir de materias primas nacionales colombianas. Y otros que son los bienes que han sufrido transformación sustancial. Entonces, ¿qué es eso de los bienes que sufran transformación sustancial? Estos se consideran bienes que son productos que no siendo totalmente obtenidos ni elaborados con productos nacionales colombianos han sufrido una transformación sustancial. Entonces, a través de un proceso, ¿qué es un proceso productivo sustancial? Este proceso existe cuando un bien que conste total o parcialmente de materiales no originarios en Colombia es expuesto a un proceso productivo del cual resulta un bien nuevo, completamente diferente, con características completamente diferentes como físicas o químicas, y su finalidad y uso es distinto, bien, al material que previamente fue transformado. En este caso, pues, de una materia prima se hace una transformación completa para generar un producto completamente diferente inicial. Este sería un bien con transformación sustancial. Ahora, ¿qué son bienes nacionales? Entonces veamos lo que decíamos, los bienes obtenidos, totalmente obtenidos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, los del reino animal, ¿bien? Vemos los del reino vegetal, bienes totalmente obtenidos del reino vegetal, del reino mineral, ¿bien? Bueno, recomendaciones para presentar una solicitud de registro de productor de bien nacional. Tenga en cuenta lo siguiente, entonces, para poder hacer esa solicitud previamente. Primero, lea o documéntese acerca del decreto 2680 del 2009, resolución 331 del 2010 y las circulares 17 y 20 del 2010. Debe documentarse legalmente leyendo esta documentación previo para que conozca esta información. Segundo, debe conocer bien el producto que usted va a registrar. ¿Quién más sino usted que es el productor o, digamos, el dueño de la marca para que pueda tener esta información en primera mano? Características técnicas del producto, como lo decía el video, las materias primas que lo conforman, el origen de las materias primas, cómo se hace ese proceso paso a paso de producción de transformación, cómo se hace el proceso, qué tanto se consume esas materias primas, cuál es el costo, qué usos tienen, usos principales, usos sustitutos, entre otros. Tercero, conocimiento sobre clasificación arancelaria. Ustedes en este momento, pues si van a manejar el mismo producto, ya conocen la clasificación arancelaria de productos. Sin embargo, pues acá está claramente pues el decreto. Bien. Entonces, eso en materia prima documental de referencia previa y documentalmente o legalmente importante a lo que adicionalmente se comentó anteriormente de la normatividad que está acá. Pues aquí les dejo también la normatividad más específica, pues acá está el decreto 2680 del 2009, el 331, pues aquí ya con las fechas más exactas como para que tengan ustedes la información más clara. Las circulares 17 y 20 que vimos también aquí, entonces acá pues se las dejo como más organizaditas, ¿bien? Ok, bueno, entonces continuemos. En el material de estudio del SENA tenemos nosotros en la página, de la página 4 a la 10ª, la información que están viendo acá. ¿Qué es lo que, digamos, a través de este material de estudio queremos? Pues darles a ustedes esa información de entrada de cómo se hace el registro, ¿bien? Ya les voy a leer esta información, que es la que está en material de formación, pero voy a empezar realmente con lo que realmente, el proceso realmente cómo se hace el registro real. Esto es lo que está en plataforma, esto es lo que está en el material de estudio. Pero realmente, ¿cómo se hace el registro? Bueno, entonces, ¿cómo se hace el registro de productor de bien nacional? Usted ya tiene su empresa constituida, como lo comenté anteriormente, su Cámara de Comercio, su RUT, y van a registrarse ante la página del Ministerio, ¿bien? Del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. ¿Cómo se hace el registro? Pues entonces ustedes ingresan a la ventanilla única, al BUCE, como lo decía el video, aquí pues les dejé el enlace, ¿bien? Y aquí pues ese enlace los lleva a esta página directamente, ¿bien? Acá también les dejo un video explicativo, es un video pues no tiene audio de cómo se hace el diligenciamiento real del formato, ¿bien? Yo les voy a pasar estas diapositivas para que no se preocupen. Y en este video van a ver el paso a paso de cómo se diligencia este formulario, ¿bien?
Claramente, pues, no se puede hacer porque tiene que haber un usuario y una contraseña, hay que registrarse previamente, pero pues digamos que para efectos de ejercicio no lo vamos a hacer. Pero sí quería que ustedes vieran realmente cómo se hace ese registro y en qué página y qué orientaciones deben tener. Este es el registro. Yo lo consulté para un producto cualquiera. Ustedes también pueden consultar aquí los registros de productores nacionales para, por ejemplo, para conocer los proveedores, si realmente están o no registrados y tener esas alianzas estratégicas con ellos. Aquí simplemente hice un ejemplo para que ustedes vieran que es real. Ustedes pueden consultarlos y consultar el registro, por ejemplo, de un proveedor. Aquí cogí simplemente el de Ponque Ramo, el de Productos Ramo S.A. Y ustedes pueden acceder a la información de cada proveedor y que está activa ese registro. ¿Bien? Ok. Ok, bueno, entonces, antes de pasar a la siguiente evidencia, entonces, bueno, ya vimos cómo se hace realmente este registro en la página web del ministerio. Y vamos a ver entonces en plataforma cómo vamos a hacer el diligenciamiento del formato, pues teniendo en cuenta que no lo vamos a poder hacer directamente en la página del ministerio, sino que lo vamos a hacer a través de un formato para efectos de ejercicios, de que ustedes vean cómo funciona. Entonces, vamos a seguir las indicaciones que están en el material de estudio de la actividad de aprendizaje número 11. ¿Bien? ¿Qué dice el material? Le voy a pedir el favor a Lucila o a Luigi que me colaboren leyendo estos 3 primeros párrafos. ¿Quién me colabora de los dos? ¿Luigi o Lucila? Pues si gusta, yo les colaboro. ¿Lucila? Perfecto. Sí, señora. Te escuchamos. Mil gracias, Lucila. Es de aclarar que el siguiente ejemplo consta de una simple simulación para registrar a un productor de bienes nacionales a través de un formato físico. Lo anterior se resalta debido a que tal registro actualmente se realiza a través de los servicios de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, BUCE. Por lo tanto, no indica la veracidad y efectividad del registro del producto. En este orden de ideas, el ejemplo solo cumple para efectos de formación del aprendiz en el SENA. Además, los datos que se utilizan para realizar el ejemplo de simular el registro de un producto de bienes nacionales no corresponden con los reales de la actividad que trata el ejemplo. La empresa Aquamar SAS, en su objeto o razón social, se dedica a la producción y comercialización de bananos y está interesada en registrarse por primera vez como productor nacional ante la entidad respectiva, para lo cual dispone de la siguiente información. Exactamente. Entonces, esta información es la que nosotros tenemos acceso en Cámara de Comercio y en RUT. Entonces, esa es la información de entrada para poder diligenciar el formato. ¿Bien? Entonces, esto pues no la vamos a leer, es la información que está en plataforma, pero sobre esta van a explicar el ejemplo. Entonces, sobre esta empresa, en la página, como les indiqué, este ejemplo está explicado de la página 4 a la 10 del material de formación. Entonces, sobre esta información se diligencian los formatos. Ustedes tienen esta información en su material de formación. Tiene varias partes componentes el formato para diligenciar. ¿Cómo lo van a llenar? Pues tomen sobre el mismo que está en plataforma y sobre ese mismo lo copian en PowerPoint y sobre ese mismo van diligenciando. Esta evidencia me la pueden entregar en PowerPoint para que les sea fácil. En Word de pronto no les va a caer muy fácil ingresar estos datos. ¿Saben cómo hacerlo? ¿Cómo tomar pantallazos? ¿Sí? Sí, señora. Ok, bueno, ustedes toman pantallazos en el teclado, ustedes pueden tomar el pantallazo también, un print screen, hay una opción de print screen en el teclado, copian y pegan en una diapositiva de PowerPoint y sobre esa crean texto, ¿bien? Entonces, por ejemplo, está el pantallazo que tomé, ¿bien? Y aquí en formas, ustedes ingresan aquí e ingresan la información, ¿bien? Entonces, aquí escriben, por ejemplo, acá obviamente le pueden ajustar y lo acomodan, ¿bien? Ponen, por ejemplo, Frutimax S.A. ¿Bien? Y ahí van llenándolo, van diligenciándolo punto por punto. ¿Bien? Es lo mismo para el Meet y el resto. ¿Bien? Entonces, eso es lo que quiero decir. Van a copiar los pantallazos de la que está en plataforma y sobre esa trabajan. En Internet también pueden encontrar formatos. ¿Bien? Entonces, pueden hacer sobre el formato que está en plataforma, pues realmente es la misma información.
o pueden tomar uno de internet para que sea pues en Word o más sencillo para ustedes, pero así es la forma más fácil como les estoy mostrando. Entonces, están los datos de identificación de la empresa, que es la información obviamente que todos conocen, que debe coincidir con el RUT y Cámara de Comercio. La segunda parte del formato están los datos del producto a registrar, diligenciar un formato por cada producto, ¿bien? Ahí están los datos de cada producto. Van a hacerlo solamente para un producto, no lo hacen, sino no hacen para más. Y recuerden que este es sobre el caso de estudio de la empresa Aquamar, ¿no? Simplemente para que ustedes tengan la referencia. La parte 3, utilización de instrumentos de promoción, Plan Vallejo, antes, bueno, zona franca, ustedes lo diligencian de acuerdo al producto. La parte 4, materiales extranjeros importados directamente adquiridos en el mercado nacional. Ya les voy a mostrar uno diligenciado. Este es sobre el que van a trabajar, por eso está en blanco. Parte 5, entonces los materiales nacionales que se requieren para el mismo, las unidades de medida, en qué cantidades, cuáles son las subpartidas. La parte 6, costos y valores en fábrica del producto terminado. Recuerden que debemos conocer también su costo. Parte 7, proceso de producción, características técnicas del producto, sus usos y aplicaciones. Y aquí, entonces, vamos a mostrarles cómo se diligencia. Entonces, yo les voy a pedir el favor que no tomen pantallazos, les voy a enviar los pantallazos, por eso les dije que les iba a compartir las diapositivas, para que tengan esta referencia. Esta información se la voy a compartir. Entonces, este formulario ya es diligenciado, para que ustedes tengan la referencia para hacer el de ustedes. Entonces, aquí está todo el formato completamente diligenciado para que ustedes tengan esa referencia. Bien. Acá hay otro formato. Les traje dos opciones. También está este. Este es de una empresa de flores y la otra era de la empresa de granos. Bien. Expo Granos Colombia. Muy bien. Entonces ahí tienen dos opciones. Y aquí pues tienen el segundo documento también ya como soporte para que tengan esta información. Eso es todo, es diligenciar el formato. Pueden entregar este documento en formato Word, en formato PowerPoint, para evidenciar que conocieron el formato y lo entregaron en grupo. Recuerden que esta evidencia es de manera grupal. Preguntas de la evidencia 1. ¿Tienen de casualidad, estimados aprendices, me confirman? Muy sencillo. ¿Hay preguntas? No, doctora. ¿No? ¿Las chicas cómo van? Bien, profe. Bien, sí, señora. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos con la evidencia número 2, compraventa internacional. También es un documento, digamos, por diligenciar, un formato. Ok, esta evidencia igualmente es de desarrollo grupal. Material de estudio a leer está entonces para este, como les indiqué inicialmente, el capítulo 3, contrato de compraventa internacional, y los materiales complementarios que son los a leer, que es el de Convención de Naciones Unidas sobre contratos internacionales de mercancías, y el de modelo de contrato de compraventa internacional, que sobre este es el que pueden o van a descargar para poder trabajar la evidencia. Bien. La evidencia está disponible en plataforma, como la ven ustedes, hasta el 26 de septiembre, 11:59 de la noche. Bueno. Entonces, esta evidencia 2 dice lo siguiente: la compraventa internacional es de gran importancia, ya que en las transacciones fronterizas necesitan unificar condiciones globales e idóneas para el tráfico de mercancías, con el fin de garantizar la transferencia de la propiedad de esta a cambio del precio convenido. Tengan en cuenta, como les indiqué, leer la información que está en el capítulo 3 y en los dos materiales complementarios que están acá. Para esta evidencia van a elaborar con su grupo de trabajo un contrato de compraventa internacional para el producto o servicio que ustedes están siempre trabajando las evidencias. Bien, este contrato debe incluir lo siguiente. Tengan en cuenta, ya tienen ustedes la proforma del contrato en material complementario. Recuerden ustedes, ya les había mostrado, pero voy a mostrarles de nuevo. Aquí me sacan plataforma para que ustedes conozcan que el formato lo tienen ahí disponible. Voy a ingresar como ustedes lo hacen
para seguir la ruta. Muy bien. Entonces, ingresan a contenido del curso, ingresan a proyecto, fase de ejecución en la que se encuentra en actividad de aprendizaje 11, material complementario, material de formación, material complementario. Y aquí van a ver el modelo de contrato de compraventa internacional. Y aquí ven este modelo. Bien, este modelo ustedes lo copian y pegan en un documento aparte para que lo puedan diligenciar. Bien, y sobre este documento trabajan. Aquí este documento les dice qué información poner en cada parte. Bien, yo les tomé algunos pantallazos de este, pero este documento les dice cuáles son las partes componentes del contrato e indicaciones para poderlo diligenciar de manera adecuada. Bien, entonces, este es el documento como referente para que lo tengan ustedes presente, que tienen ustedes en plataforma esta información. Bueno, ahí ya les mostré. Esta evidencia también es muy sencilla, es un formatico, no hay nada del otro mundo. Entonces, ese contrato de compraventa internacional que van a elaborar como objetivo de esta evidencia debe tener la siguiente información. Fecha de entrada en vigor del contrato de compraventa. Datos de cada una de las partes, nombre legal, si es una sociedad del tipo de esta, dirección, número de identificación tributaria o fiscal, claramente lo que está en el RUT y en Cámara de Comercio, cantidad de producto a exportar, especificaciones de las mercancías, tipos, colores, tamaños, entre otros, precio total del producto que paga el comprador al vendedor, los Incoterms, los términos en los que vamos a manejar la negociación, condiciones de entrega del producto, en dónde se va a entregar, en qué almacén, puerto y aeropuerto, entre otros, en qué ciudad y en qué país. Envase y embalaje, forma de pago, tiempo de entrega, condiciones de garantía, cláusulas de exclusividad, forma de pago, indemnizaciones, leyes aplicables, resolución de conflictos, notificaciones, anexos al contrato, firmas, lugar y fecha que se firma el contrato, número de ejemplares en que se genera este contrato. Ahora veamos qué es eso del contrato de compraventa internacional de mercancías, antes de ver el contrato como tal. Ya les mostré que nos está pidiendo la evidencia, nos estamos pidiendo un contrato de compraventa bajo unas condiciones o información que debe tener ese documento. Pero partamos primero en conocer qué es ese contrato de compraventa internacional. ¿Qué es un contrato, estimados aprendices? ¿Quién me puede decir qué es un contrato? Tenemos contratos en la vida de muchos tipos, ¿verdad? ¿Y qué es un contrato? ¿Es un qué? Es un papel Es- donde dos es un partes se compromiso. acuerdan un mismo objetivo, un Es compromiso. exactamente, es un compromiso, como cuando uno se casa, ¿verdad? Por lo civil, tiene un contrato, un acuerdo, un pacto, un compromiso. Entonces, es un compromiso entre dos partes, ¿bien? En este caso, pues el hombre y la mujer, pero en el caso que estamos comentando, que es el de compraventa internacional entre un importador y un exportador, donde hay un acuerdo, no es unilateral. Yo me comprometo con usted y entre los dos hacemos una negociación y acordamos ciertos parámetros sobre los cuales se va a regir ese contrato. Los dos aceptamos y estamos de acuerdo. No me ponen un revólver para decir que es que lo tiene que firmar. Estamos de acuerdo los dos. Y si estamos de acuerdo y llegamos a ese consenso, firmamos sobre esas condiciones que estamos pactando. Ese es el paso a paso. Bien. Entonces, ese contrato de compraventa internacional es un acuerdo de voluntades celebrado entre partes domiciliadas en diferentes países, ¿bien? Mediante el cual se transfiere la propiedad de las mercancías que serán transportadas entre los territorios, teniendo como contraprestación, obviamente, nada gratis en esta vía y requiere de un pago. El contrato de compraventa se basa entonces, en conclusión, en un acuerdo entre dos partes, que es el importador y el exportador, que están domiciliados en dos países distintos, que se comprometen al intercambio de una mercancía por el pago de un precio concertado. Es de aclarar que el contrato puede ser verbal, basado en la confianza mutua, la palabra que hoy día no existe. Antes uno contrataba al personal también por palabra, un contrato verbal, pero hoy día difícilmente se mantiene un contrato verbal, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues ya, y de acuerdo a la evolución de la humanidad, lo mejor y más conveniente es que quede por escrito. Este pacto, contrato de compraventa, se rige bajo la Convención de Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, aprobada y suscrita en Viena el día 11 de abril del año 80,
Esto fue un convenio en donde en él se regulan los diferentes aspectos de la compraventa internacional, los derechos que tiene tanto el vendedor como el comprador, las obligaciones de cada una de las dos partes, ¿bien? Entre otros aspectos. Entonces, en este contrato deben constar qué datos: el precio, la cantidad, el tipo de mercancía, el embalaje, las garantías, los Incoterms, bien, esos términos o reglas comerciales de uso habitual en el comercio exterior y que estas establecen la distribución de riesgos, los riesgos, quién asume los riesgos, hasta dónde se asumen, las obligaciones, los costos entre el exportador y el importador, bien. También se debe especificar la calidad de esa mercadería, las especificaciones técnicas de ella, el puerto de destino, entre otros aspectos que ya más adelante vamos a ver. Bueno, ¿cuál es el objetivo de ese contrato de compraventa internacional? En cuanto a la descripción de la mercancía, se lleva a cabo esto en un contrato, en ese documento, cuanto más detallada sea, digamos, las condiciones que se va a operar ese contrato, van a haber menos problemas. Porque a veces hacemos ese contrato por salir del paso y nos coge el tiempo, y ya cuando se va al hacer, cuando se llega al hacer, entonces decimos, pero usted no me lo dijo. Pero en eso no quedamos. Y ya genera la enemistad y la negociación comercial se rompe. Por eso es importante dejar las reglas claras y el chocolate espeso. En este caso, dejar todo por escrito para operar de manera completa y correcta ese contrato. Se debe incluir se debe incluir la cantidad, la calidad del producto, así como si contiene algo especial, para dejarlo también por escrito, la manera en la que se va a entregar y la presentación de la mercancía. Obligaciones de las partes. Todo contrato tiene unas responsabilidades de parte y parte, ¿bien? Y es importante que tengan en cuenta esas obligaciones cuando ustedes vayan a redactar ese contrato, ¿bien? En cuanto a las obligaciones, se debe tener en cuenta por parte tanto del vendedor, es decir, del exportador, como del comprador o del importador, las siguientes. Obligaciones del exportador o del vendedor. Son, en primer lugar, la entrega de la mercancía después de transferir la propiedad, hacer entrega de los documentos relacionados con la mercancía, tal y como se han establecido en el contrato de compraventa internacional y en la convención de Viena. El transporte, si así se ha acordado o concertado en el contrato. Y la identificación de las mercancías. Esas son las obligaciones del exportador. Ahora las del importador. Primero el pago de la mercancía y después el recibimiento de la misma. En el caso del que el comprador no cumpla con las obligaciones, el vendedor debe exigir al comprador el cumplimiento de ellas, declarar terminado el contrato o exigir la indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento de este. ¿Bien? Bueno, ¿cuáles son las partes que contiene el contrato de compraventa internacional? Ese contrato tiene unas partes componentes. Es importante que tengan en cuenta estas partes que mínimo debe tener, y la evidencia de hoy se las va a exigir. Ese contrato que usted vaya a realizar sí o sí debe tener esa estructura o esas partes componentes para que esté completo y no se les vaya a quedar nada por fuera concebido en ese documento. Entonces, esos elementos son nombres de las partes, importador y exportador, definir cuáles son, ubicación, identificación también de su, por ejemplo acá, Cámara de Comercio, RUT, objeto de ese contrato, ¿por qué se hace ese contrato? ¿Cuál es la misión o objetivo del mismo? ¿Cómo se van a dar los términos de pago? Transferencia, consignación, ¿cómo se va a hacer? Condiciones de calidad de las mercancías, bajo qué condiciones de calidad se espera o se define que se va a manejar, cómo va a ser la transferencia de los riesgos y responsabilidades, los Incoterms, la determinación del ordenamiento jurídico aplicable, sobre qué normatividad vamos a tener, digamos, concebido este contrato, en caso tal, no sé, es que haya algún tipo de incumplimiento entre las partes, cómo se va a hacer la resolución de disputas o inconvenientes en caso tal las hubiera, entre otras condiciones. Y les dejo aquí, entonces, un contrato que es diferente al que tiene el material de formación. Yo aquí les puse, me tomé el trabajo de ponerles en el contrato dónde está la respuesta a cada punto que les pide la evidencia. Entonces, ¿qué es eso? La evidencia les dice que ese contrato de compraventa internacional que usted va a hacer para esa empresa bajo ese producto que usted siempre trabaja las evidencias, debe tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 puntos o 16 partes o elementos componentes del contrato. Entonces, voy a poner acá el contrato, este y este. Más bien voy a bajar esto y esto para que lo veamos más rápido acá. Muy bien. Entonces, me dice que ese contrato que usted vaya a diseñar debe tener fecha de entrada en vigor del contrato de compraventa, es decir, desde cuándo aplica ese contrato, la fecha. Entonces, esa fecha debe estar definida en la parte de, a ver, puse el 1, vigencia del contrato. Acá se me olvidó poner, vigencia del contrato. ¿Desde cuándo aplica? Bien, entonces ahí está la respuesta del primer punto. Segundo, datos de cada una de las partes, nombre legal de las empresas, si es una sociedad, el tipo de este tipo de sociedad limitada, en comandita, SAS, etcétera, dirección, ubicación, localización de cada una de las partes, número de identificación tributaria fiscal, etcétera. Esto está en la descripción de cada parte componente de este contrato, que aquí la puse en declaraciones. Declara el vendedor, entonces, que es una sociedad legalmente constituida, de conformidad con la ley de tal país, escritura tal, número tal, registro tal, todo eso está acá. Tanto del vendedor como del comprador. Se relacionan ambos, ¿bien? Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo lo hace. Bueno, dice, cantidad de producto a exportar. Esta cantidad de producto a exportar y las especificaciones de las mercancías, el tipo de mercancía, los colores, los tamaños, todas las especificaciones están definidas en el objeto contractual. Entonces, en el objeto contractual van a definir todas esas condiciones. ¿Bien? Ok. Especificaciones, precio total del producto que paga el comprador al vendedor, los Incoterms y las condiciones de entrega del producto, dónde se va a entregar, en qué lugar. Esas 4 especificaciones se relacionan en la cláusula segunda precio. Entonces, aquí en la cláusula segunda precio definen el precio de los productos sujetos a este contrato que el comprador se compromete a pagar, será la cantidad de tanto. Acá pues está el Incoterm, aquí pues van a actualizarlo porque estamos en 2020, el último, bien actualizado. Y aquí es donde definen esa parte. Esas 3 partes. Ya más adelante les voy a mostrar otros ejemplos, digamos, de cómo lo diligencian para efectos de soporte de ustedes. Sin embargo, recuerden que estas diapositivas se las voy a compartir. Ok, envase y embalaje. ¿Qué es entonces dónde debo ubicar el envase y embalaje? Esas condiciones de envase y embalaje. Acá, en la cláusula cuarta dice envase y embalaje de las mercancías. El vendedor se obliga a entregar las mercancías sujeto a este contrato en el lugar señalado en la cláusula segunda, cumpliendo con las especificaciones siguientes. Ahí especifican envase y embalaje, esas especificaciones de envase y embalaje. Bien, sigamos. Forma de pago. ¿Dónde se especifica la forma de pago? Que va a ser de pronto de acuerdo a lo que se pacte, en cheque, en efectivo, en transferencia. ¿Cómo va a ser? El sexto, entonces lo ubiqué acá. Forma de pago. El comprador se obliga a pagar al vendedor el precio pactado en la cláusula anterior mediante tal, Bueno, ahí está. ¿Dónde está esa parte? Séptima parte, tiempo de entrega. ¿Cómo va a ser el tiempo de entrega? Fecha de entrega. El vendedor se obliga a entregar las mercancías a que se refiere el contrato dentro de los tantos días. Ahí está también. ¿Qué más me pide la evidencia o qué más elementos debo incluir en mi contrato? Condiciones de garantía. Estas condiciones sí las especifica en el contrato que les tengo aquí, no hay. En el material de estudio hay algunas opciones y también ustedes pueden proponer, obviamente, de acuerdo a la mercancía, cuáles son esas condiciones de proponer, esas condiciones de garantías a que hubiera lugar para ese tipo de mercadería. Bueno, cláusulas de exclusividad, de formas de pago, de indemnizaciones, de leyes que se aplican, resolución de conflictos a que hubiera lugar si se presentan, qué notificaciones. Estas están ubicadas en la 9, patentes, sesión de derechos y obligaciones, límite de responsabilidad contractual, legislación aplicable, arbitraje. Bien, ahí están algunos ejemplos, ya más adelante les voy a mostrar otros.
Anexos si se requieren, ya les digo qué tipo de anexos. Las firmas, obviamente todo contrato tiene firmas de parte y parte, importador y exportador, en qué lugar se firma, en qué fecha se firma el contrato y cuántos ejemplares de ese contrato se generaron. Bien, esos son las partes componentes de su trabajo que se solicitan. Ahora, bueno, acá están las firmas y digamos la fecha, lugar y las firmas, el espacio. Esto es lo que ustedes tienen en el material de formación. Entonces, es importante que tengan en cuenta que cuando ustedes relacionan el producto, objeto de ese contrato, por medio de este contrato el vendedor se obliga a suministrar al comprador a adquirir, entonces, los siguientes productos y cantidades, y relacionan los productos y cantidades. O los productos cuyas características y cantidades figuren en el anexo 1. Pueden hacer un anexo específico, teniendo en cuenta que de pronto el producto es de mayor complejidad y requiere mayores especificaciones y que no caben en ese párrafo, pues lo más conveniente es hacer un anexo y lo mencionan así como tiene aquí la alternativa B. Si no es tan complejo, lo pueden hacer en el párrafo, pero si es complejo y necesitan hacer un adendo o un anexo, pues lo que hacen es que lo agregan y lo relacionan el anexo para que cuando la persona o, digamos, las partes componentes del contrato lo lean, pues vayan al anexo y lo consulten. ¿Bien? El precio. Esa parte componente del precio. Entonces, en el precio es importante que tengan en cuenta que aquí se relaciona el precio total de los productos que el comprador se compromete a pagar al vendedor, que será de tanto, y ahí relacionan ustedes. Pueden ustedes redactarlo de la siguiente manera. Entonces, el precio de la suma de los precios de todos los productos y cantidades descritos en la cláusula tal, cláusula 1, es la suma de los precios de todos los productos que incluyen. Pueden anexarlo también en un documento aparte si se requiere esa especificación. Ambas partes se comprometen a renegociar el precio pactado cuando éste se vea afectado por los cambios sustanciales en el medio o en el mercado o en el ambiente internacional o por situaciones políticas, económicas, claramente se pueden presentar y por eso es importante también dejarlo concebido en el contrato. Ok, condiciones de entrega. Condiciones de entrega de la mercancía, que es el punto de condiciones de entrega del producto o la mercancía. Bien, entonces, ¿qué deben tener en cuenta aquí? El vendedor entregará los productos en qué lugar, en qué almacén, en qué puerto, en qué aeropuerto, en qué ciudad, en qué país, en qué condiciones, bajo qué Incoterm. Deberá entregar la mercancía en el lugar establecido y al transportista designado por el comprador como máximo un día antes de la fecha límite establecida en el presente contrato. Si a la llegada de la mercancía a destino el comprador no se hace cargo de la misma, el vendedor podrá exigir el cumplimiento del contrato y en concreto que se efectúe el pago del precio convenido. Ahí tienen ustedes bastantes lineamientos para poder definir adecuadamente esta cláusula en su contrato. Envase y embalaje. Envase y embalaje. Miren este punto que nos pide el contrato. Entonces tengan en cuenta para envase y embalaje lo siguiente. El vendedor se obliga a entregar los productos objeto del contrato debidamente embalados y protegidos de acuerdo a sus características específicas y a las condiciones de transporte que se vaya a realizar. Formas de pago. Entonces, el comprador se obliga a pagar el precio total que figura en el contrato. El pago de dicho precio se realizará, pueden hacerlo de la siguiente manera, en efectivo, mediante cheque o transferencia bancaria abonada en las cajas de la oficina bancaria designada por el vendedor. Otra forma podría ser mediante letra de cambio o recibo domiciliado en las cajas de la oficina bancaria designada por el comprador. Bueno, veamos entonces eso de notificaciones, anexos y ejemplares para explicar un poco de ello. Bien, anexos y ejemplares. Bien, veamos entonces un poco de eso. ¿Qué es eso de las notificaciones, anexos y ejemplares? Notificaciones. Entonces, en esta cláusula debemos relacionar lo siguiente. En ocasiones puede suceder que la dirección oficial de alguna de las partes que aparece al principio del contrato fuera distinta a la que se va a utilizar para las relaciones entre las partes durante la vigencia de ese contrato. En estos casos, conviene incluir al final del contrato una cláusula de notificaciones. Ejemplo, cláusula de notificaciones. A efecto del cumplimiento de sus obligaciones, las partes establecen como dirección para la realización de las notificaciones relativas a este contrato e ingresan para la parte 1 la dirección y para la parte 2 la dirección del importador o el exportador, o de los dos. Bien, ustedes, eso se los dejo para que tengan ustedes esa consideración. Los anexos. Los contratos incorporan unos anexos que van referenciados a las cláusulas. Vimos, por ejemplo, si necesito hacer un zoom del tipo de producto, pues va un anexo.
Si necesito, por ejemplo, especificar el tema de los precios, pues va un segundo anexo. Bien, entonces esto pues obviamente va relacionado de acuerdo a lo que haya relacionado en mi contrato. El usuario debe adaptar este contrato a cada situación particular, dichos formatos así como los contenidos que se incorporan en ellos. Bien, es adaptable porque es de acuerdo a la necesidad. No hay este formato es una proforma, pero es ajustable a la necesidad. Número de ejemplares. Entonces, en este caso, tengan en cuenta que lo más habitual es que se firmen 2 ejemplares. Para el importador y para el exportador, cada uno tiene uno. Pero también puede surgir a necesidad de firmar más ejemplares, pues para ello lo único que hay que hacer es mencionar explícitamente el número de ejemplares que se firman en el parágrafo que se incluye en este respecto al final del contrato. Bien, en prueba de conformidad con todo lo establecido, ambas partes firman en este contrato en 3 ejemplares, 4 ejemplares, los que quedaron ahí pactados. Bien, y eso es lo que deben realizar, chicos. Entonces, el formato, ustedes lo van a ver en su material de formación, que está acá, bien, versión descargable. Y aquí en el formato, ustedes van a ver el contrato de compraventa en la página 27, y aquí empiezan ustedes a ver también las obligaciones del comprador y el vendedor. Aquí estas que están acá, no las, digamos, son adicionales o son muy similares a las que les mostré hoy, para que ustedes tengan esa referencia también. Bien, entonces hasta aquí, hasta la página 33 está lo relacionado con el contrato de compraventa internacional. Yo les dejé mayor información en lo que expliqué el día de hoy. Bien, entonces es una evidencia realmente muy sencilla. Aquí, olvidé aquí decirles el objeto del contrato para una referencia. Miren, por ejemplo, esta redacción de objeto del contrato. Bien, de compraventa. Dice, el objetivo o el objeto de la compraventa viene especificado y relacionado en el anexo 1 del contrato. Miren que hasta el objeto usted lo puede, si es tan grande para ponerlo ahí, usted puede hasta poner un anexo para especificar el objeto del contrato. ¿Bien? Entonces, miren dice, por medio de este instrumento el vendedor se obliga a vender y el comprador a adquirir 4 lámparas modelo 58003, Sol de catálogo de 2010, peso tanto, con 7 brazos, bueno, toda la especificación, bañados en oro, tantas lágrimas de cristal de roca, etc. 8 lámparas modelo tal, catálogo tal, peso tal, especificaciones particulares, bombillas tantas, ¿bien? Todas aquellas certificadas de acuerdo con las especificaciones técnicas que señalan las normas europeas en cuanto a voltaje, seguridad, normalización por el Instituto Tecnológico IT, homologado, ustedes, dependiendo de la complejidad y naturaleza del producto, como les digo, y la mercancía, deben dejar eso muy específico y pueden hacer anexos para poderlo lograr, especificar todo, que todo quede condicionado o especificado en ese acuerdo. ¿Bien? Hasta aquí, estimados aprendices, de casualidad, ¿hay alguna pregunta de parte de ustedes para poderla aclarar? No, señora. No, señora, profe. No, ni Lucila, Rosalba, Luigi, No, Daniela. ninguna. ¿No? No, señora. Bueno, pues realmente es muy sencillo. Estas 2 evidencias son muy sencillas. Creo que les di todas las herramientas necesarias para poderlas desarrollar de manera adecuada. Y ya les voy a, finalizar la sesión, les voy a compartir las diapositivas para que también tengan esa información y los enlaces de manera directa. ¿Bien? No sé si alguien desee quedarse para hablar algo particular conmigo que necesite. Me voy a quedar un ratico para poderlos escuchar. Hasta aquí, entonces, voy a despedirme para dejar la grabación. Un abrazo, feliz noche para ustedes y feliz agosto. Cuídense mucho. Chao, directora, que Gracias. esté bien. Vale.